Hola, mi nombre es Uriel Segura Ávila, soy del Instituto Universitario del Estado de México, del grupo 503 del noveno cuatrimestre, en la licenciatura en Derecho. En esta ocasión vamos a hablar sobre el Tribunal Electoral del Estado de México. Primeramente, nos vamos a remitir a lo que se refiere el concepto que nos dice que es la máxima autoridad jurisdiccional en el pleno ejercicio de su autonomía. Garantiza los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales en todo el territorio estatal. Cabe mencionar que se cuenta un tribunal en cada entidad federativa y sus resoluciones son objeto de apelaciones y su función es que sirve para dar solución a las entidades federativas o coadyuvar cuando los juicios pasan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Después continuamos con su integración del Tribunal Electoral del Estado de México, donde nos vamos a remitir a los artículos 384 del Código Electoral del Estado de México, donde hace referencia a que el tribunal está conformado por 5 magistrados, electos en forma escalonada por el voto de las 2 terceras partes de la Cámara de Senadores presentes en la sesión correspondiente. Los magistrados electorales deberán permanecer en el cargo durante la totalidad de los procesos electorales. Además, tratándose de una vacante definitiva, los magistrados será comunicada a la Cámara de Senadores por conducto del presidente de dicho tribunal electoral. Los magistrados serán nombrados para ejercer sus funciones durante 7 años y no podrán ser reelectos. También estarán sujetos al régimen de responsabilidad de los servidores públicos previstos en la Constitución Federal y podrán ser removidos por incurrir en alguna de las causas previstas dentro de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en sus iniciales LEGIPE. Para ser magistrado tienen que cumplir los requisitos estipulados en el artículo 386 del Código Electoral del Estado de México. Las atribuciones o las presidencias del tribunal deberá ser rotativa y el presidente del tribunal electoral será electo por votación mayoritaria entre sus miembros por un periodo de 2 años en la primera sesión del pleno del año que corresponda. Cabe mencionar que el presidente, después de cumplir su mandato, seguirá ejerciendo su periodo de magistrado dentro del tribunal electoral por los siguientes 5 años que le restan o le corresponden en su cargo como magistrado. Además, los magistrados no podrán aceptar en ningún caso alguna designación o desempeñar cargo, empleo o comisión de la federación en el estado o en los municipios, ni aceptarlos de los particulares o ejercer su profesión. Salvo en causa propia, solo podrán desempeñar actividades de carácter académico o docente no remunerados, es decir, sin alguna compensación económica. Durante el tiempo que transcurra entre 2 procesos electorales, el magistrado presidente y los magistrados electorales estarán obligados a realizar tareas de investigación, docencia y difusión de la material de participación ciudadana. Como ya lo mencioné, los magistrados pueden desempeñar alguna actividad de docencia, pero no pueden ocupar algún cargo o empleo dentro del estado o dentro de los municipios
que éste abarca. El pleno del tribunal funcionará para sesionar válidamente y se requerirá la presencia de por lo menos 3 magistrados y sus resoluciones se acordarán por mayoría de votos. Es decir, dentro de ese pleno no puede haber algún empate. Y en el caso de empate, el presidente tendrá este voto de llamado de calidad. Sus atribuciones del pleno del tribunal están estipuladas en el artículo 390 del Código Electoral del Estado de México. Después vamos a su misión, la cual es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como otorgar tutela efectiva de los derechos político-electorales en todo el territorio del Estado de México, sin exceder de este o hacer alguna actividad fuera del Estado al cual es designado o ejecuta su cargo como tribunal. La visión del Tribunal Electoral del Estado de México es consolidarse como una institución de alto nivel, capaz de convertirse en un referente a nivel nacional y local en la impartición de justicia en materia electoral. Como ya sabemos, para ser magistrado tenemos que tener conocimiento en materia general y este a su vez busca una impartición de justicia dentro de los derechos de los ciudadanos político-electorales para que sus derechos estén en buena regulación. De hecho, su legislación local se constituye por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, también por el Código Electoral del Estado de México, como ya lo he mencionado, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el Código Penal del Estado de México, así como la Ley de Trabajo de Servidores Públicos del Estado y municipios de México. También la Ley de Responsabilidad Administrativas, reglamentos de la Ley de Contratación Pública del Estado de México, Ley de Contratación Pública del Estado de México y los municipios, Código Administrativo del Estado de México, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, el Código Financiero del Estado de México y sus municipios, así como otras muchas legislaciones locales. La jurisprudencia del Tribunal Electoral del Estado de México se crea con el propósito de armonizar la función legislativa con la jurisdiccional, tratándose de una manera institucional de unificar el criterio de los magistrados que lo integran, representando la posibilidad de resolver casos en el futuro que infunda confianza, certeza jurídica y a los ciudadanos, partidos políticos, operadores políticos y a la autoridad electoral encargada de organizar los procesos electorales en el Estado de México. Esto en conformidad con los artículos 390 y 444 del Código Electoral del Estado de México y también dentro del reglamento interno del Tribunal Electoral del Estado de México. En su artículo 19, fracción 2, se establece que corresponde al Pleno del Tribunal establecer su jurisprudencia, que ya mencioné. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial comprende también la jurisprudencia y algunas de las tesis relevantes que entran dentro de la jurisprudencia y legislación del Tribunal Electoral del Estado de, de México.
Después seguimos con sus antecedentes del Tribunal Electoral del Estado de México, los cuales nos remitimos al año de 1824, donde se estableció la facultad del prefecto para conocer sobre los recursos o dudas que ocurrían en las elecciones de ayuntamiento. En este trataba de dar un enfoque más claro a las personas y los ciudadanos que emitían sus votos y que al final obtuvieran una resolución justa y clara, sin alguna corrupción o algún asunto externo eh, que pueda modificar los resultados finales. Después, en el año de 1909, en los inicios de México del siglo XX, se promulgaron la Ley Orgánica para las Elecciones Políticas y Municipales del Estado de México. Esta en cuestión estatal y municipal, para beneficio de las personas que participaban en las elecciones dentro del Estado de México únicamente. En el año de 1951, la Ley Orgánica, hasta llegar a la promulgación de la Ley Orgánica para la elección de gobernador, diputados, ayuntamientos y jueces conciliadores. En el año de 1966 se publica una nueva ley electoral del Estado de México, en las que se incluye un capítulo de garantías y recursos para establecer formalmente la existencia de un medio de impugnación como vía de reclamación jerárquica contra los actos de organismos electorales. Bajo esas mismas condiciones, en los inicios de México del siglo XX, se promulga la Ley Orgánica para las Elecciones Políticas, pero después se publica una nueva ley electoral del Estado de México. Hasta esos momentos, en el Estado de México, la responsabilidad del sistema de contencioso electoral eran asumidas por un órgano político. Por lo tanto, la tendencia para juzgar y calificar las elecciones era política. Influenciados por las reformas de la Constitución General de la República y la expedición del Código Federal Electoral de 1987, que dieron pauta para crear la figura de un tribunal electoral encargado de tramitar y resolver las inconformidades en materia electoral en el año de 1990, donde se establece la constitución política local en un sistema de medios de impugnación de los que conociera el Tribunal Electoral del Estado de México. Cabe destacar que sus resoluciones actualmente son objeto de apelaciones. Después pasamos, por último, a los objetivos del Tribunal Electoral del Estado de México, donde encontramos que el quehacer del Tribunal Electoral del Estado de México se orienta al cumplimiento de 5 objetivos primordiales que dan sustento a la misión y la visión y se encaminan a fortalecer la función jurisdiccional electoral, a asegurar la calidad de los procesos sustantivos y de apoyo, a asegurar una administración eficiente, a consolidar la confianza ciudadana y hacer la transparencia y el acceso a la información una política institucional. De esta manera llegaríamos a la integración y jurisdicción del Tribunal Electoral del Estado de México. Muchas gracias.